vieron que Moisés ya no iba a bajar. Entonces, desde ese periodo, que es el martes que entra, es cuando comienza, o cuando cae el 17 de Tamuz. Ahorita estamos en luna llena, ¿verdad? Ese 17 de Tamuz, de ahí en adelante, 3 semanas más, hasta el 9 de Ab, que es el siguiente mes. El 9 se llaman les dicen, los judíos les dicen the Dire Straits, porque son 3 semanas en las que ocurrieron cosas sumamente importantes en el aspecto de luto para Israel. ¿Okay? El 9 de Ab, por ejemplo, fue el día en el que el reporte de los 10 espías, de los 12 que fueron, le dijeron: no podremos con el pueblo porque es un pueblo, ahí vimos a los hijos de Anás, a los Nefilim, ¿verdad? Los gigantes esos, no podremos contra ellos, porque nos hemos visto como chapulines delante de ese pueblo gigante, ¿verdad? Y el reporte fue malo y decidieron en contra de lo que Dios había dicho, que entraran a poseer la tierra de Canaán. El 9 de Ab, los judíos fueron expulsados de España. El 9 de Ab, los judíos fueron expulsados también de Inglaterra, ¿verdad? Años antes. El 9 de Ab, nomás para que tengan una idea, fue cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón. El 9 de Ab fue cuando el segundo templo fue destruido por Tito, el emperador romano. Y siguen ocurriendo casos así, hermanos. No es coincidencia, es exactamente en esos días acá, y ustedes lo pueden consultar en los calendarios hebreos, ¿verdad? En el calendario nuestro, obviamente que no cae, porque es un calendario ajeno al calendario judío. Pero recientemente el primer ministro, que ya murió él, Ariel Sharon, ¿verdad? Antes de Netanyahu, fue cuando cedió Gaza, ¿verdad? Y el 9 de Ab. Entonces es un periodo para el pueblo de Israel, es un periodo de luto. Así lo describen ellos y la historia. Pero la Biblia dice en Zacarías que esos días de luto se convertirán en fiestas, ¿verdad? Incluyendo el 9 de Ab. Va a ser un día de fiesta cuando venga el rey de Israel y establezca para siempre su milenio, ¿verdad? Su reinado milenial en Israel y en el mundo. En el mundo. Dios no va a perder, hermanos, absolutamente ninguna pelea. Dios ya las ganó todas. Y así como el primer Adán cayó y el reino de Dios se dejó de ser en el mundo, así también el segundo Adán, cuando venga, va a ceder el reino al Padre como el primer Adán, ¿verdad? En el 6º día, cuando termine el 6º día y comience el 7º milenio, se va a establecer el reinado y el Padre va a volver a ser lo que en el principio fue con el primer Adán. ¿Me entienden? Dios no va a perder absolutamente nada, hermanos. Dios es todopoderoso y todo lo sabe y todas las gana, y nosotros, como estamos en Él, todas las ganamos también. Necesitamos entender eso, hermanos. Necesitamos entender eso. No perdemos a menos de que la ignorancia gobierne nuestra mente no renovada. Entonces podemos perder batallas. Pero en el momento que entendamos estas cosas, podemos volver a estar en el nivel donde Dios nos ha llamado a estar en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús va a perder alguna batalla? ¿O perdió alguna? Se entregó a sí mismo por nosotros, pero no porque perdiera una batalla delante del enemigo. Entonces, quiero nada más que ustedes a lo mejor lo van a escuchar en el internet, van a escuchar de estas 3 semanas, es momento de luto. No hablemos en contra de Israel en ese aspecto, porque ellos todavía no tienen al Mesías. Ellos todavía, es solamente un porcentaje de alrededor, y a veces me voy muy alto, ¿verdad? Pero el 5% de la nación de Israel conocen a Jesucristo.
porcentaje muy pequeño. Pero no porque eso sea así, quiere decir que nosotros lo vamos a menospreciar porque ya conocemos al Mesías, no. Nos tenemos que apoyar al pueblo porque sí dice, y quiero que ustedes lo entiendan, sí dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:24, nos dice que el final, cuando Jesús entregue el reino al Dios Padre, entonces resucitará todo el pueblo de Israel, incluyendo a los santos y a las personas que mueran en la gran tribulación, y a todas las personas desde Adán hasta la fecha van a ser levantados en la resurrección de los justos y van a gobernar sobre la tierra. Ellos van a gobernar sobre la tierra como la nación que Dios designó para que lo hiciese. Fue la única nación que permitió que Dios hablara a través de ellos. Ninguna de las demás naciones, 70 naciones que se formaron a partir de Can, Sem y Jafet, ninguna de esas naciones atendió la voz de Dios, más que el pueblo de Israel. Ahora, no los eligió Dios desde antes de la fundación del mundo, porque en su presciencia ya sabía que iba a suceder eso. Pero los judíos, hermanos, no fueron creados en el primer Adán sabiendo que Dios los había creado especialmente a ellos para que gobernaran desde el principio. No fue así. Dios hizo una familia, no un pueblo, una raza. Y en Cristo Jesús volvió a reunir todas esas familias, ¿verdad? Porque ya no solamente la familia de Sem vino a Dios en la línea de Israel, sino que ahora dice en Gálatas 3:13 que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, y los gentiles son el resto de las naciones que no vinieron de Dios, los descendientes de Can y Jafet. Entonces ahora otra vez Dios volvió a reunir a todos su familia en Cristo Jesús. Somos uno solo en ellos. Claro, la honra para Israel es que sea cabeza de naciones, porque si ellos atendieron y los demás no, el problema no es de Dios, pero la recompensa sí es para ellos. Pues todas las naciones van a tener que venir a Israel y a adorar a Dios en la fiesta de Sukkot, dice en Zacarías. Pero nosotros, hermanos, somos una nación santa, una realeza separada de Dios en Cristo Jesús, Él como cabeza y nosotros como el cuerpo de Jesús, y en el milenio siendo Él el segundo Adán y nosotros estando ahora, por así decir, en el nuevo jardín, ¿verdad? Porque volvemos otra vez al principio. Ahora el hombre representado en Cristo como el primer Adán, la humanidad dice, no vamos a fallar. Y ya no podemos fallar como el primer Adán. ¿Por qué? Porque la cabeza de todos los hombres, el segundo Adán ahora es Jesús. Y Jesús no va a fallar. Entonces nunca más vamos a ver muerte, vamos a vivir por la eternidad y vamos a estar gobernando en ámbitos distintos a los del pueblo de Israel, en los lugares celestiales, y vamos a tener todo el universo para que Dios nos dicte qué hay que hacer. Pues son buenas noticias, hermanos. Regocíjense en la palabra de Dios, porque Dios nos ama mucho y vienen tiempos en nuestro futuro muy cercano, sumamente interesantes, y yo ya quiero que llegue, pero entiendo el corazón de Dios, que hay muchas personas que todavía no vienen a Jesucristo. Abramos nuestro corazón, porque sí quiero que los dones espirituales que están operando y que ya se iniciaron en ese derramamiento del Espíritu Santo, en la lluvia temprana y tardía que va a haber y está anunciado en las Escrituras, queremos que nuestro corazón esté abierto para recibir los dones de sanidades, ¿verdad? El don de milagros, el don de conocimiento, el don de sabiduría, la palabra de profecía, la fe, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, con el hablar en lenguas. O sea, queremos que esos dones espirituales estén operando, hermanos, entre nosotros,
Y quiero que ustedes abran su corazón y reciban eso, porque es parte de nuestra herencia, es parte de estar completos en Él, sin que falte cosa alguna, nada esté quebrado, nada falte en nosotros, sino que a través de toda su provisión estemos completos en completo shalom. Shalom. Nothing missing, nothing broken. Así, eso es lo que quiere decir, nada falta y nada esté quebrado en nosotros. Si no estamos ahí, bueno, es oportunidad de decirle: Señor, estoy disponible en mí para recibir de parte tuya estos milagros que me faltan. Sí, he sentido dolores en esta parte, pero Padre, por fe en el nombre de Jesucristo, activo esa sanidad en mí. Lo que les falte, hermanos, no esperen a verlo, no esperen a tener la fe de Tomás para comenzar a accionar su fe, sino necesitamos la fe de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues yo le creo a Dios por mi sanidad, aunque tenga dolores, aunque tenga síntomas, aunque me falte algo, aunque, ¿me entienden? Pero nosotros fuimos encomendados a caminar por fe, no por vista, ¿ok? Porque por fe andamos, no por vista. Entonces accionen, reciban, díganle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, estoy disponible ahorita mismo para que fluyas en mí, para que tus dones, tus milagros, tus sanidades, todo lo que quieras manifestar, he aquí un vaso disponible a ti. ¿Me entienden, hermanos? Pero es que no pasó nada. Por fe andamos, no por vista. Dios lo que quiere es que nos hagamos disponibles a Él. Y en el momento en el que ocurran ciertas cosas que Dios sabe, nos vamos a comenzar a alinear y vamos a ver manifiestas que yo estoy creyendo que es desde hoy. De hecho, desde la semana pasada, en que esas manifestaciones se van a dar. Ya hemos tenido manifestaciones de sanidades, hemos visto milagros, ¿verdad? Sí hemos visto. Bueno, dice la palabra ahí mismo en Corintios, que los codiciemos, que los anhelemos con todo nuestro ser. Bueno, yo como líder hablo eso a la congregación y quiero que ustedes estén en acuerdo conmigo en estar deseando, anhelando esos dones espirituales a que se manifiesten aquí y que otros puedan conocer quién es nuestro Dios todopoderoso. Es buen lugar para decir amén. Ok, gloria a Dios. Hermanos, necesitamos estar más. Dice Timoteo, Pablo a Timoteo: activa el don o el fuego que está en ti, actívalo, tú actívalo, no esperes de Dios, activa el fuego, no, tú actívalo, regocíjate en la palabra, cree lo que estás hablando y lo que estás recibiendo, cree y acciona. Es en esa fe en donde Dios puede moverse, requiere de tu fe, hermanos, requiere de tu fe, y es lo que está faltando en muchas iglesias, que están sentados y están oyendo, pero nunca activan esa fe que Dios nos dijo que era imposible agradarle si no es por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos aprender a caminar en fe. Amén. Lo hemos visto muchas veces. Gloria a Dios. Entonces estamos ciertos, ¿verdad? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes alguna escasez? Dice: Señor, en este mismo momento recibo mi sanidad. Y actívalo. Mueve lo que te duele, lo que tiene años, ejercítalo, muévete por fe, que es como estamos permitiendo a Dios a través de su Espíritu que se manifieste, ¿verdad? Gracias, Padre, porque mi hijo es libre. Gracias, Padre, porque mi hijo es salvo. Gracias porque recibo está suplido, Señor. Gracias porque tú eres mi proveedor. No dependo yo mismo de mi trabajo, sino tú, mi Dios, suplirá todo lo que me falta en acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí hay un tema que vamos a comenzar a ver en las siguientes semanas acerca de eso, muy, muy, muy interesante, y me gozo con eso también, de poderlo compartir con ustedes. Pero vamos a activar lo que ya tenemos. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas has activado tú? Les recomiendo que lean vamos a ir poniendo así mensajes importantes para la iglesia. Ese mensajito que está ahí en el cuadro de la palabra
upomeno. Representa la palabra paciencia en griego y es una palabra sumamente fuerte, hermanos. Necesitamos tener en nuestras vidas activada. Recuerden, no he podido entrar en el tema, pero bueno, no le hace. Recuerden que la paciencia, hermanos, es uno de los 9 dones espirituales y es un don espiritual que fue activado, puesto en nosotros en el momento que nacimos de nuevo en su totalidad. No necesitamos nosotros practicar como en el mundo, no necesitamos practicar esas cosas para poder ir adquiriendo paciencia en nosotros. No estamos bajo el sistema del mundo, estamos bajo el sistema de Dios. Y en el sistema de Dios, eso fue activado en nosotros, junto con los otros 8 dones y toda la herencia que recibimos en Cristo Jesús, que la más importante obviamente fue la salvación, pero la salvación incluye todos los aspectos, para que estemos en completo reposo, sanidad, prosperidad, superabundancia, porque la palabra, en todas las cosas, porque la palabra dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Investiguen esa palabra abundancia para que vean, se van a quedar asombrados de tanto cómo pone énfasis Pablo en la palabra super abundancia, lo que representa para nuestras vidas. Pero es que no lo estoy, bueno, recíbelo. El primer paso para caminar es creer a la palabra, creer que lo que Dios dice es cierto para mí, porque Jesucristo le costó, yo lo recibo. Ese es el primer paso. ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien que no cree su propia palabra? Papá, te quiero mucho, pero no te creo nada. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Nosotros no lo hacemos en el ámbito físico, pero sí se lo hacemos a Dios. Y todo, vuelvo a lo mismo, porque la religión se ha infiltrado el enemigo a través de ella para dictar lo que es y lo que no es. Entonces necesitamos creer a la palabra por lo que es. Amén. Ok, la semana pasada vimos acerca de un punto muy importante, hermanos, en la palabra, acerca de la forma en la que el enemigo viene hacia nosotros. Y es importante, no porque le demos tiempo, créanme que a mí no me gusta darle mucho tiempo a esas cosas, porque en realidad el que hizo todo fue Jesús. Pero el enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia y siempre viene hacia nosotros en la misma forma. La palabra que dijimos, acechanzas, es metodea, que viene por un mismo camino, siempre usa los mismos métodos, no es uno solo, son varios, pero siempre son los mismos métodos. Siempre que viene contra nosotros, viene aplicando lo mismo desde Adán, viene haciendo exactamente lo mismo. Pues ahí en Marcos dijimos, les di yo ahí unas vamos a ponerlo, Alan, creo que en Marcos 4:15. Marcos 4:15 fue el primero que vimos, en el que nos dice, enseguida viene Satanás. Estos son los que habla de 4 tierras, hermanos, espirituales. Aquí lo aplica con algo físico, pero cuando ustedes lean esto, vean las tierras espirituales, que es el espíritu mismo de las personas. Primero los del junto al camino, luego los de las espinas, y luego de las piedras, y luego de los espinos, y finalmente habla de una tierra fértil, de alguien que recibe, como todos los demás, reciben con gozo la palabra que es sembrada, como la que está sembrándose ahorita en ustedes, la reciben con gozo, pero inmediatamente después de que es sembrada, viene el enemigo y roba lo que fue sembrado en sus corazones. Y no habla Dios acerca de ningún porcentaje de cosecha en esta primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Hasta en la cuarta campo o tierra espiritual es cuando Dios comienza a hablar acerca de que estos son los que fueron sembrados en tierra fértil,
los que, habiendo oído la palabra, llevan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y en ninguna forma está poniendo un límite, esto lo acabo de escuchar y lo confirmé con la palabra, en ninguna forma está poniendo un límite a recibir solo hasta el 100 por uno. No quiere decir que si ustedes siembran $1 o siembran algo, van a recibir el 100%, otro igual. El 100 por 1 es 100 veces 1, ¿verdad? 100 o 10, por ejemplo, lo voy a poner en dólares, $10 serían 1000. 1000 serían 100,000, ¿me entienden? Al 100 por 1, eso es lo que significa. Pero el tope no está ahí. Y vamos a ir hablando más y más y más acerca de eso, para que ustedes puedan también en el reino de Dios cosechar y hablar lo que Dios habla acerca de nosotros. Pero bueno, en la palabra que viene se siembra en los corazones y es robada. Entonces, esa es una de las formas en las que Satanás viene contra nosotros y nos roba lo que fue sembrado y ya no hay fruto en nuestras vidas. Somos cristianos, pero seguimos recibiendo fruto como el mundo recibe. Y luego vimos en Santiago otra forma en la que viene y nos causa, a través de la palabra tentaciones, causa devastación en nosotros, como el samaritano, ¿verdad? Dijimos que venía en el camino, lo atacaron los asaltantes, lo dejaron tirado por muerto, devastado totalmente. Esa es otra de las formas en las que Satanás viene en contra nuestra con sus tentaciones, ¿verdad? Tratar de devastar nuestras vidas. Pero el tercera, y eso ya los hemos visto en otras ocasiones, la tercera forma fue la palabra que estaba en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, ahí en el 17. Y nada más les estoy haciendo un recordatorio rápido. 17 dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, estaba en otro lugar Pablo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, se metió en medio. La palabra que dijimos que se usa aquí es ecopto, y ecopto significa cuando, por ejemplo, nosotros planeamos algo, un viaje, y luego de repente sale algo, hijo, no voy a poder ir, o no te voy a poder acompañar, o estoy ministrando y suena el teléfono, viene una persona e interrumpe. O sea, no son coincidencias cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. El enemigo viene intencionalmente y usa personas. El problema no son las personas, sino los demonios que están usando a esas personas, y viene a estorbar cuando nosotros nos atrevemos a caminar en fe. Es un estorbo. Otra manera de verlo, dijimos, es en una carrera, cuando van corriendo todos y luego de repente uno de los que va corriendo, al que va enfrente, lo saca de la carrera con un codazo, ¿verdad? Un estorbo. Esa es la palabra ecopto. Y comenzamos a ver en Hechos 27, comenzamos a ver el problema que vino sobre Pablo y cómo el enemigo, como para ejemplificar esto, ¿verdad? Cómo el enemigo lo comenzó él a atacar, porque Pablo había tenido una profecía sobre su vida, que iba a ir a predicar a los gentiles, a los judíos, a Roma, al César. Por primera vez un cristiano iba a ir a la cabeza de todo el imperio romano, que en ese tiempo era el más poderoso que había en el mundo. Iba a ir a predicar al César. Entonces, cuando él se propuso ir, el enemigo vino a estorbarlo, y se subieron a ese barco que vimos la semana pasada y fueron costeando Turquía, Grecia, bajando a la isla de Creta para ir a Roma. Y de repente, antes de ir ahí, quiero darles una escritura ahí en Hebreos 10, 32, porque, hermanos,
vemos el pasaje y vemos la historia como diciendo, bueno, sí está muy bonita, pobre Pablo, todo lo que le sucedió, sin entender que nos está hablando a nosotros, que todavía las mismas formas en las que viene. ¿Cuántos de ustedes han ministrado o han hecho ciertos planes y de repente son estorbados por algo? Uy, cantidad de veces. Nosotros acabamos de obtener la victoria en un aspecto que Satanás había estorbado desde el 2012. La semana pasada quitamos ese estorbo a través de esa palabra que está ahí, upomeno. Les dije, y perdón porque no terminé, que los frutos que hay en nuestro espíritu son puestos por Dios en el momento que nacemos de nuevo. Y nosotros lo que hacemos es no practicar para llegar a la estatura de la paciencia completa ya. No. Nosotros lo que hacemos es contratamos la paciencia que ya está en nosotros, que fue depositada. La usamos en los momentos que necesitamos para mantenernos firmes donde el Señor nos tiene. Sin movernos por causa de los vientos fuertes, de los euroclidones, de las tormentas, de las cosas que nos suceden en la vida, que obviamente, hermanos, todos nosotros hemos pasado por esos momentos en los que vamos creyendo algo y de repente viene algo que dices tú, no sabemos ni de dónde salió, pero quiere detenernos y es usado estrictamente por el enemigo para hacerte retroceder de la fe que comenzaste a usar para obtener esa promesa. Pero si nosotros nos mantenemos en ese upomeno, en esa paciencia, Dios nos garantiza que la manifestación estará. Puede tardar un día, a nosotros hay veces que nos ha tardado muy poquito, a veces puede tardar años. Pero si tarda, no quiere decir que a Dios se le olvidó, o que no se manifestó, o que yo lo dije equivocadamente. Si tarda, Dios sabe todas las cosas. A lo mejor Él lo acciona inmediatamente porque así dice su palabra. Pero muchas veces nos falta a nosotros alinearnos en ciertas cosas para quitar los estorbos del medio, no perdonar. El asunto, les digo algo muy importante, hermanos, el asunto de confiar en Dios. Ese es un asunto que la mayoría de los cristianos tenemos que tratar con Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando viene un asunto contra nosotros, cuando viene una situación que nos trata de mover del camino que llevamos, como cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y se levantó la tormenta, el enemigo, iban hacia la región de los Gadarenos. Obviamente que las potestades de ahí se levantaron, porque sabían quién venía. Y trataron de hacer que los discípulos se regresaran, levantando el viento y las olas. Así nos pasa a nosotros. Pero si nos mantenemos en el lugar donde debemos de estar en la palabra, esas olas van a pasar. Si pongo mi confianza en Dios totalmente, fíjate de Jehová. ¿Saben lo que significa la palabra? Me salgo un poquito, pero ¿saben lo que significa la palabra fíjate de Jehová o confía en Jehová? La palabra seguridad o confía. Pero una de las definiciones que usa el diccionario es apresura a refugiarte en Dios. Apresúrate a refugiarte en Dios. En el momento que viene algo contrario a nosotros, que dices, es que yo estaba caminando en esa dirección para ver suplida mi necesidad, pero me resultó esto. En ese momento la palabra fíjate de Jehová representa apresúrate a refugiarte en Él. Y el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la cobertura, bajo la sombra, bajo la protección, bajo la provisión del Omnipotente. Pues viene la situación adversa, corro yo a la palabra de Dios, me apresuro a refugiarme en Dios, donde está mi seguridad. ¿Y saben dónde ocurre eso? No en la vista, no en lo físico,
ocurre en el ámbito espiritual, a nivel mente, alma. La mente es parte del alma, a nivel alma. Nuestro espíritu es perfecto, pero el alma tiene que renovarse con la palabra de Dios. Entonces yo entiendo eso. Viene la situación, corro a refugiarme en Dios. Ahí está mi seguridad. Cuando ustedes hacen eso, hermanos, frente a la situación adversa que les está diciendo, no, lo que tú estás pidiendo no lo vas a ver, no lo vas a recibir, no va a venirte, y viene una situación de repente física que te dice, te saca del camino, te quiere sacar del camino, es un estorbo. Entonces yo corro y me anclo a Jehová. En Él está mi seguridad, en Él está mi confianza. Y la mayor parte de las mentes de los cristianos corren a las soluciones de razonamiento con el mundo. ¿Qué voy a hacer? A ver, déjame ir con el banco a que me solucione esto. O voy a ir con esta persona para que me solucione esta situación. O ¿cómo le hago? Mira, yo estudié esto, voy a razonar esto. ¿Me entienden, hermanos? En lugar de irme y decir, me fío de Jehová de todo mi corazón, no me importa lo que estoy viendo, no me apoyo en mi propia prudencia, sé que estas cosas a lo mejor son por aquí, pero Señor, no me voy a apoyar yo en mi decisión, voy a correr a ti, porque yo sé que tú enderezas mis veredas, tú das provisión, me das la victoria. Enderezar la vereda no es nada más que vuelvas a caer en el camino, sino que caigas en la provisión total de Dios, la superabundancia de Dios y la manifestación de esta mano. ¿Un poco no está hermoso todo eso, hermanos? Es la victoria para los cristianos. Pero tenemos que aprender a entrenar nuestra mente a que cuando la situación venga, no darle en el momento cabida en nuestra mente al tiempo, a la preocupación, al meditar en preocupación, pues es practicar el miedo. Sí. Estoy practicando el miedo, estoy dándole, estoy recibiendo la fe, que es el temor tergiversado, estoy practicando recibir más temor, ¿qué va a pasar y cómo le voy a hacer? Pero es que horas, hermano, nos pasamos haciendo eso a veces, y estamos sin saberlo, dándole más autoridad al temor, a lo que no queremos ver, y lo que va a venir es lo que no queremos, porque estamos por fe diciéndole a lo que no queremos ver, ven. ¿Le sucedió a Job? Es instrucción para nosotros. Porque lo que no quería, me vino. Lo que temí, me vino. Bueno, voy a darle mejor mi tiempo a Dios. Y cuando nos sorprenda en sueños el enemigo y les diga en sueños lo que está sucediendo todo mal y todavía la mente no está renovada, podemos llegar a ese punto, ¿no? Yo tengo situaciones en mi vida en las que en sueños el enemigo viene y me dice algo, y en mi sueño estoy atacando al enemigo con la palabra de Dios. Hay situaciones en las que no. Hay situaciones en las que todavía no estoy en ese nivel de renovación de mente, y el sueño está a veces imposible, y me levanto, pero le digo, no, el sueño no va a terminar así como tú me lo pusiste en mí. Déjame decirte cómo va a terminar el sueño. Y le declaro la victoria en Cristo Jesús. Al enemigo, hermanos, no reciban en ninguna forma lo que ese mentiroso les está diciendo, que viene a matar, hurtar y destruir en las vidas de los cristianos. No le crean. No le crean. Jesús lo venció. Está totalmente derrotado. A mí me toca accionar las promesas de Dios. Y en lo más mínimo, como el sueño ese, no le permitan que les gane. No, déjame decirte cómo va a terminar ese sueño en que tú viniste, me quisiste matar. No, déjame decirte cómo va a pasar. Sí, hermano. Eso, o sea, yo quisiera, ni yo lo puedo, ¿verdad? Digo, no que sea una persona súper así, no, para allá voy, porque mi mira es ir hacia Cristo, y Él sí es súper. Pero no sé si, Señor, no tengo autorización para decir todavía eso. Después les digo. Déjenme volver a donde estaba. ¿En dónde me quedé? No es en dónde me quedé. En Hebreos 10:32. Muy bien, thank you. No, pues
Dice, esto es lo que pasa a las personas que vienen a Cristo y comienzan a caminar por fe. Miren, pero traed a memoria, dice Pablo, a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber recibido la salvación, después de haber sido iluminado en la sanidad, después de haber sido iluminado en la prosperidad, después de ser iluminado en que Dios es mi escudo y que nada me puede matar, después de haber sido iluminado en la palabra de Dios, en las diferentes promesas que Él nos dio, después de haber sido iluminados en todas esas cosas, sostuviste gran combate de padecimientos. Y todo aquel, hermano, que ha caminado por fe, ¿sabe a qué se está refiriendo Pablo aquí? Porque cada vez que yo decido en mi vida activar una de las promesas que están ahí, decir, yo le creo a Dios, soy sano por las llagas de Jesús, no me importa lo que vea, no me importan los síntomas, no me importa lo que el enemigo me esté mostrando o que mi cuerpo me esté gritando, no me dejo llevar por lo físico, sino le creo a Dios por su palabra. Y una vez que yo digo eso, el enemigo siempre viene a robar lo que fue sembrado en nuestro corazón, la revelación, la iluminación que nos fue dada en ese momento. A eso se dedica. Entonces yo no quiero que ustedes sean sorprendidos, que ustedes de repente se hallen en un lugar en el que digan, pues ¿qué voy a hacer? Por eso están siendo entrenados, para que la siguiente vez que les suceda algo a ustedes, no los pesque desprevenidos, sino que digan, eso fue lo que recibimos ahora, en el nombre de Jesucristo, lo identifico. Es uno de los caminos que el enemigo viene contra mí, me quiere sacar del camino, pero es algo que viene escrito en la palabra. Dios me avisó a través de Pablo, Dios me está informando para que no me pesque desprevenido. Utilizo la palabra de Dios y digo, según la necesidad que tengo, ¿verdad? No se concentren en la necesidad, concéntrense en la provisión que Dios da para esa necesidad. No mediten en la necesidad ahí está. Mediten en la provisión que Dios les está dando. En eso establezcanse y las cosas van a cambiar de acuerdo a lo que Dios dice. Pero ahí tenemos que léanlo las veces que necesitan leerlo, es interesante. Entonces no nos pesca desprevenido, después de haber sido iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. No nos vaya a ir desprevenidos, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a identificar cada vez que el enemigo venga contra nosotros y nos quiera sacar del camino, no nos va a quitar la revelación que hemos recibido, sino que vamos a llevar fruto al 30, 60, 100 o 1000 por uno, de acuerdo a la revelación que estemos recibiendo. Pues Pablo viene y llegando a la isla de Creta, que está ahí en el Mediterráneo, se les comienza a presentar un viento. El primero fue un viento contrario, y luego baja, dice en el versículo 2, una tormenta de Europa, baja y los alcanza, se llama Euroclidón, de Europa, por eso tiene ese nombre. Y esa tormenta es un huracán que todos los años bajaba. Y comienza a causar estragos en la embarcación, en un barquito comercial, en una embarcación pues, que la usaban como los tractocamiones. No los estoy minimizando porque son cargas para transportar bienes, pero no era, a lo que voy es que no era una embarcación de lujo. No era la pinta de niña ni la no, para nada. O sea, no era una embarcación de lujo, era una embarcación de carga en la que se llevaban cosas, ¿verdad? O esclavos o personas indeseables o una embarcación común y corriente, ¿verdad? Y lo que es
los que, ¿cómo se dice? La gente que comanda el barco, la tripulación, gracias. La tripulación simplemente se abandona al Euroclidón, ya no puede, lo dejan que el huracán se lo lleve. Entonces, llegamos hasta el final de ahí, ¿verdad? Voy a comenzar en el capítulo 28, en el versículo 1, pero quiero nada más así rápidamente decirles, no todo, pero sí los estorbos que causó en Pablo, que era llamado a llegar a Roma. El enemigo comienza con ese vientecito del sur, luego viene el viento huracanado, que es Euroclidón. Son estorbos para que Pablo no llegue a Roma. Son estorbos para que ustedes tampoco lleguen a recibir la manifestación que le están creyendo a Dios en su palabra. Así es. Identifíquenlo. Son estorbos. Upomeno, permanece donde estás inamovible. Ese es tu lugar secreto en el que vas a recibir la provisión. Si te sales de ahí, no puedes recibir la provisión. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios y Dios te dice que ahí está su respuesta. No busques esa provisión en otro lado. Haz lo que tengas que hacer, pero no veas otra cosa como tu solución para el problema que se te está confrontando, sino Dios es la solución para eso. Mantente firme en eso y la provisión vendrá, la manifestación vendrá. Y no me voy a cansar de decirles que siempre viene si nosotros tenemos a Dios como nuestro brazo de apoyo, ¿verdad? En el que nos apoyamos totalmente. Entonces a Pablo le estaban viniendo todas estas cosas contrarias para que no fuera a predicar al César. Se abandonaron al viento, tiraron todo el cargamento de muebles, belices, todo para aligerar la embarcación. Luego tiraron las anclas, encallaron antes de llegar, vieron la playa y dijeron, ahí vamos, ahí está la playa, ahí está la tierra, vamos hacia allá. O sea, Pablo comenzó ahora a ver nuevamente que su camino a Roma estaba despejándose, y ahora sí, no en el espíritu, ahora lo estaba viendo físicamente, ¿verdad? Él sabía que iba a ir a predicarle al César, y ahora físicamente se estaba manifestando, porque comenzaron a ver ahí entre neblina la playa, la arena, o sea, viene nuevamente en lo físico esa esperanza, ¿verdad? Cuando ya dices, Dios está manifestando, ahí viene ya la solución, y de repente llega el barco y se encalla entre dos corrientes de agua, se sume ahí y las olas comienzan a pegar en la popa, atrás en la embarcación, y comienzan a romper esa embarcación. Pues yo estaba creyendo que Dios me iba a manifestar esto, pero ahora estoy nuevamente ante una amenaza de mi vida. ¿Cómo le voy a hacer? Eso es muy común, hermanos, los hermanos que caminamos por fe. No se asusten, no se muevan de donde están, permanezcan en su lugar. Dios les va a dar la victoria. Pero eso viene para atemorizarlos, para paralizarlos, para hacerlos que se devuelvan de haberse atrevido a creerle a Dios por su palabra. Pero no nos costó a nosotros, le costó a Jesús esa victoria. Y como nosotros estamos en Jesús, la victoria es nuestra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No algunas veces. Si dijera algunas veces, entonces no estaría hablando hoy de este tema. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Crees tú eso? ¿O crees que a veces no vas a llegar? Tú decides. Pero Dios sigue siendo el mismo, aunque tú decidas lo contrario. Dios sigue siendo fiel. Es cuestión de que vuelvas a entrar. Entonces pegaron las olas, finalmente quisieron los soldados quisieron aligerar el barquito ese para subirse y ellos irse y los demás que se quedaran ahí. Pablo habló con el centurión, no los dejó. Finalmente cortaron el barquito y el barquito pues se estrelló, ¿no? Y luego se tiraron los que sabían nadar
y atrás de ellos todos los demás prisioneros y todos los demás personas que ya les habían dicho, vamos a matarlos. Pero el centurión no, Pablo intercedió, ¿verdad? El centurión no quiso. O sea, otra amenaza de vida. No voy a llegar a Roma, ¿ok? Finalmente se tiraron y se agarraron de las tablas y llegaron todos, no se perdió una sola vida ahí. Y cuando salieron de ahí, él estaba haciendo, ahí dicen el primero, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales, que la Biblia lo traduce como bárbaros, dijimos, pero bárbaros de los buenos. Había bárbaros buenos, no tan malos, porque los escitas eran tremendos, hermanos. Esos comían carne, comían de todo. Carne humana. Nos trataron con no poca humanidad, o sea, bien, nos trataron bien. Encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, no solamente llegaron cansados a la orilla, a la playa, sino que ahora salieron de la playa, estaba haciendo un frío y lloviendo. A ver si ahora sigues creyendo que puedes llegar a Roma. Pablo voltea, ya la embarcación no estaba. Todo lo que Pablo poseía, hermanos, iba en ese barco. Todo fue destruido, todo se fue al fondo del mar. Se quedó sin nada, absolutamente. Pero Pablo permaneció firme en la palabra, y lo dice ahí más abajito, en que sabía que el ángel vino a recordarle que Dios lo quería en Roma. Y él siguió, permaneció firme en eso. Y de todo el mal que el enemigo estaba trayendo y que Pablo iba pasando en la victoria, por fin, bueno, ya salieron del frío, ya salieron de la lluvia, ya estamos en tierra. Y ya los barbaritos estos ya nos prendieron un fuego. Comenzaron a ir a ayudarles a recoger leña. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Se le prendió, pero se quedó ahí. Que la palabra esa sacudió y sacudió y sacudió y sacudió y sacudió y no se la podía quitar. Se le quedó con los colmillos, ¿verdad? Y cada vez que le hacía así, acuérdense que el veneno de las víboras está en esta parte de aquí. Pues cada vez que la cabeza hace esto, el veneno es como una jeringa, ¿verdad? Es inyectado en las personas. Entonces recibió varias dosis de veneno, y los nativos de ahí, o sea, viendo eso, dijeron, cuando los naturales vieron la víbora, esa es en el griego, en el inglés es viper. El viper es una de las especies más venenosas que hay de serpientes. Dice, colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Dios quiere matarlo, pero no puede. Dios lo quiere matar, pero no puede. Imagínense, o sea, qué razonamiento tan ilógico y tan estúpido, tan simple es la religión. Que Dios te quiere corregir con enfermedades, trayéndote deudas y todo eso lleva a la destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, el razonamiento de la religión es, Dios te quiere traer todas esas cosas, pero pues, no te puede matar, no te puede hacer nada. Algunos cristianos se los lleva, finalmente usan una enfermedad muy difícil para que ellos la pasen y ya los mate y los quita del camino, para que aprendan una lección que no se pueden aprender, ya se murieron. O te mató un hijo para que aprendieras tú la lección. Entonces el hijo, que se lo lleve el tren, al cabo, pues que la lección era para ti, no para tu hijo. Entonces, entiendo de los nativos eso, porque no conocen a Dios, pero de los cristianos, de la religión, diferentes, no hablo contra nadie, hablo contra el enemigo que ha utilizado todo esto, pero la ignorancia sigue permitiendo que la religión diga Dios es el culpable, Dios es el autor de todas esas cosas, y si Él quiere matarte, pues va a tratar, y Él tiene todo el derecho a hacerlo.
Pues si no lo ha podido hacer, entonces algo le falla a Dios, lo cual el Dios mío no, nunca falla. Y si Dios quiere que tú aprendas algo a través de algo muy difícil, pues entonces no vayas al altar a orar para que Dios te lo quite, porque entonces vas en contra de la voluntad de Él. ¿Verdad que sí? ¿Ven cómo el razonamiento de la religión es tonto? No representa a nuestro Dios, pero se apoyan en el Antiguo Testamento, donde las cosas, porque ellos tenían un espíritu muerto, porque no tenían las escrituras aún, porque faltaban muchas cosas, no pueden apoyarse como nosotros en las escrituras y en el Espíritu Santo que vive en nosotros. Nosotros no tenemos excusa para estar creyendo esas barbaridades. Pero para ellos, pues no, pues, o sea, se salva de una y viene otra más difícil, y se salva la más difícil y viene otra imposible. Pues Dios lo anda persiguiendo, la justicia lo anda persiguiendo y lo quiere matar. Ese es el razonamiento de ellos, el razonamiento de la religión. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado, o sea, ya le picó, ya le pasó. Ahí le vino el hermano esto que estaba diciendo que era sano por las llagas de Jesús. Mira cómo trae la cara ya, mira cómo trae, y nomás se ponen a esperar, hermanos. No les estoy hablando porque creo, les estoy hablando porque así aprecia la religión a las personas que se atreven a creerle a Dios. Comienzan a verlos, a ver si lo que está diciendo es cierto, cuando la Biblia misma dice que llames las cosas que no son como si fuesen. Pues si yo estoy diciendo algo acerca de mi cuerpo y mi cuerpo todavía está mostrando síntomas de eso, no estoy hablando porque no los tenga, estoy hablando porque hay una autoridad que los quita, y es la palabra de Dios. Y la autoridad de la palabra de Dios está por encima de los síntomas que traigo ahí. Pero no le voy a dar mi tiempo a los síntomas, le voy a dar mi tiempo a la provisión que Dios dio para esos síntomas. Ven, hermanos. Entonces, lo que otros piensen, me vale. Ellos no me suplen mi sanidad, ellos no pagan mis recibos, ellos no me protegen así que, ¿por qué le voy a hacer caso a alguien que se burla de mí? Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Pues no se murió, no se hinchó, sabían que los que le picaban los vipers se tenían que morir, y más cuando te hacía así varias veces, pero o sea, nomás estaban esperando que Pablo cayera de lado, se hinchara, ¿verdad? Se murieron. Pero como vieron que no le pasó nada, caray, pues este es un Dios, yo creo. Y nomás porque estoy en línea no digo algo, porque no quiero que ciertas personas vayan a malinterpretar lo que está dicho acerca de los hijos de Dios. Pero ustedes saben lo que es, ¿verdad? Y el que quiera saber me dice después de que termine. Tiene que ver con ese versículo. En aquellos lugares sucedió, Pablo no le pasó nada, se levantó de ahí, y aquí comienza entonces ahora sí la palabra de Dios a manifestar el poder que hay en ella. Cuando tú te paras firme en lo que Dios dice y no te mueves de ahí, comienza a manifestarse y se comienzan a ver ahora sí la luz, hermanos. Cuando la palabra de Dios dice, pongan atención, lo vamos a ver más adelante, pero cuando la palabra de Dios dice que nosotros recibimos al 30, al 60 y al 100 por 1, después en los versículos que siguen ahí en Marcos 4 nos describe cómo es que sucede esto, porque el reino de Dios es como una semilla que es sembrada en el campo, que se siembra ahí, y la persona va y duerme y se levanta de día y de noche, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No sabe cómo, ¿verdad que no? No sabe. Bueno, está comparando la semilla física con el reino de Dios, con la fe nuestra. Es una semilla que depositamos en nuestro espíritu, la creemos, no sabemos cómo crece,
y después da hoja, después espiga, luego el grano, y luego metes la hoz y la cosecha. Pero todos aquellos de ustedes que sepan algo de cosecha, o sea, la cosecha no es, le haces así y la obtienes toda. Tienes que cosechar, tienes que ir cortando, tienes que ir cortando, tienes que ir hasta que completas todo. Y luego dice la palabra de Dios que la cosecha está concedida. Después les leo el versículo. Cuando nosotros hablamos lo que Dios dice, hermanos, por un cierto tiempo, la semilla que se siembra tiene que germinar y crecer. Primero hojita, luego espiga, luego el grano. O sea, en nuestro espíritu la revelación tiene que ir creciendo hasta que sea el tiempo de la cosecha. Y ustedes lo van a saber. Ustedes lo van a saber. Después les explico más o menos lo que sucede con un ejemplo. Pero esa cosecha viene y nosotros, ¿quién es el que cosecha en el campo? Cuando tú siembras algo, ¿quién cosecha en el campo? Si te sientas y dices, y ya llegó la cosecha. Entonces, atácate. Tienes que ir tú a cosechar, porque nadie la va a cosechar por ti, aunque ya está dada. Pues tenemos nosotros que cosechar también esa palabra de Dios. Y una vez que nosotros hacemos eso, entonces recibimos la manifestación que tanto estorbó Satanás para quitarnos. Esto es lo que está comenzando a pasar en Pablo. La profecía que le dieron de ir a predicar a Roma, él la creyó y comenzó a crecer a través de, en este caso, meses, años, hasta el punto en el que llegaron ahí, le picó la víbora. Y ahora, hermanos, dicen, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O sea, cuando Pablo está haciendo referencia a esto, está haciendo referencia a las mejores propiedades, a los mejores lugares que la isla podía ofrecerle, se las ofrecieron a Pablo, porque lo merecía siendo un preso, porque ahora lo estaban viendo a él como algo distinto a los demás. Y le ofrecieron el mejor lugar para quedarse, le ofrecieron con todos los servicios, porque es lo que significa solícito. Y aconteció, fíjense cómo Dios va acomodando todas las cosas alrededor tuyo cuando comienza a venir la cosecha. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Pablo creía que Dios sanaba. Fue y ejerció su fe sobre ese enfermo. El enfermo sanó, y las personas que estaban alrededor, junto con Publio y todas esas personas, comenzaron a ver a Pablo manifestarse. Claro que sabemos que fue Dios, pero a Pablo, por su fe, comenzaron a manifestar las maravillas de Dios en esa isla. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, vieron a uno y todos comenzaron a traer a él, a los enfermos que había, y Pablo los sanó. O sea, en esa isla de los bárbaros hubo un avivamiento ahora con la palabra de Dios. Eso es lo que estamos esperando con esta iglesia, hermanos, con los principios que ustedes están recibiendo. Tenemos que aplicarlos y tenemos que comenzar a ver. Lo vamos a ver. A mí no me queda la menor duda. Vamos a comenzar a ver ese avivamiento, porque todo se trata de las almas que están allá afuera, que no conocen a Jesucristo, y a los que lo conocen, que salgan del engaño de Satanás y de la religión. Por eso están todos ustedes aquí, hermanos. Y por eso es un grupo muy especial, muy diferente a todos los demás. Siéntanse privilegiados de estar en el ejército de Dios, en el grupo de entrenos. Y después les explico ya les he dicho que lean el libro de Rick Joyner, ¿verdad? Ahí viene algo muy, muy bonito también. Hecho esto, también los otros en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también, miren cómo comienzan a cambiar las cosas. La mejor propiedad para Pablo, las mejores provisiones para Pablo. Comenzó a manifestarse Dios
en el dueño de las propiedades, y luego en el avivamiento con todos los que sanaban, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Si les digo algo, me creen, sin creer que le estoy exagerando, que no exagero, pero quiero hacer mi punto un poquito más que llegue con más fuerza. ¿Saben ustedes a qué se está refiriendo con muchas atenciones y nos cargaron con todas las cosas necesarias? O sea, provisiones de todo tipo, vestido de todo tipo. Y les voy a decir algo que está incluido en la descripción de este pasaje. La provisión en cuanto a económica, Pablo salió totalmente suplido con superabundancia de esa isla, porque los mismos que vivían ahí le suplieron de todas esas cosas. Pero está hablando de una abundancia, hermanos, en cuanto a esas atenciones, que difícilmente se las puedo describir. Pero si no sabemos las cuestiones espirituales, difícilmente vamos a entender estas cosas. Y cómo el Pablo permanecer en la palabra de Dios, ahora Dios estaba proveyéndole todo aquello para que fuese como rey y sacerdote que era, delante del César, que era el rey de esos tiempos. ¿Ok? Ahora, lo mandó saliendo de Jerusalén, venía en un barco de esclavos, ¿verdad? Fíjense ahora lo que va a pasar. Lo cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses de Pablo estar recibiendo, sanando, teniendo reuniones, sanando, manifestando el poder de Dios, cargándose de atenciones y de todo lo que ellos le suplían, porque veían en ellos ese poder manifiesto. Dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. ¿Ustedes quieren saber cuáles son las naves alejandrinas? ¿Se acuerdan de Cleopatra? Bueno, 70 años antes, Cleopatra había vivido ahí en Alejandría. Y las naves que servían a Cleopatra, hermanos, eran en esos tiempos naves de ciertos niveles, con alcobas, con lugares de recreo, así como los barcos que hay ahorita, así que dices tú, ¿cómo hay? Trae eso. Bueno, traían eso en esos tiempos, que era algo sumamente lujoso, era como el Rolls Royce de estos tiempos, el Bentley de estos tiempos. Ese era una nave alejandrina. Mira, vamos ahí en el PowerPoint. Ahí les traigo una foto que encontré. Crucero de lujo. Era un crucero de lujo, ¿ok? Sunday presentations? No, el otro. Climbing. Ajá. El de mero arriba, ponle la comita. Esa es una de las fotos que hay de las naves alejandrinas de Cleopatra. Ven cómo tiene niveles y las ventanas ahí. Bueno, todo ese era un crucero de lujo. Y se sabe eso, hermanos, en primer lugar, porque Pablo lo dice ahí. Y luego, ahorita les leo, voy a aprovechar que están ahí, la foto, la diapositiva, porque luego dice ahí en el versículo que el estandarte que traían era un estandarte que traía las insignias de Castor y Pollux. Y Castor y Pollux eran las divinidades griegas de Cleopatra, de aquellos que tenían una historia pues, ridícula, si ustedes lo quieren ver así, pero si nosotros conocemos la historia de los Nefilim, ya no nos parecería ridículo, ¿verdad? Para mí no es un mito todo eso que sucedió, mitad caballo, mitad, o sea, había una ciencia por medio de los ángeles caídos. Bueno, vamos a entrar en eso. X. Lo que quiero que entiendan es que ellos creían en Castor y Pollux, que eran gemelos, y eran gemelos que eran de la misma madre, pero de diferente padre. Uno de los padres era el rey de Grecia y el otro era el dios Zeus.
que se vistió de, bueno, así lo ponen en la historia esa que ustedes pueden leer ahí en el internet. Y obviamente que uno era divino y el otro era humano. Entonces ellos eran muy unidos en la historia, en mitología griega, eran muy unidos, y cuando creo que es Castor muere, Pollux va delante de Zeus y le dice a Zeus, quiero que hagas a mi gemelo, que lo hagas de la misma divinidad que yo. Y él accede, ¿verdad? Entonces, no les voy a contar toda la historia, ¿verdad? Pero lo hace divino, y Cleopatra y Grecia usaban esa insignia en los mejores, eran muy conocidos y muy, como los artistas de hoy, vaya, muy famosos, es Castor y Pollux. Y ahí tengo una foto, no se me vayan a asustar, ¿verdad? Es la foto de ellos, dale más abajo, en esa que está ahí. Ajá. Ese es Castor y Pollux, muy recatados en sus fotos. Sí. Sí, Muy decentes. sí, muy decentes en sus fotos. Les daba mucha pena. Sí. Eran muy casi, sí, retratarse. Castor y Pollux. Tapados. Lo importante es reconocerlos así de la cara para arriba. Sí. Pero ya lo puedes quitar, gracias. Pero esos eran los gemelos que representaban ese tipo de embarcaciones de alejandrinas, y eran naves sumamente lujosas, hermanos. ¿Okay? Vamos a volver. Ok, ya está así. Entonces, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina. Llegó en un barco de esclavos y salió ahora en una embarcación, en un Rolls Royce, de vuelta hacia atrás. que ven cómo Dios trabaja, hermanos. La cuestión es no caminar para atrás. La cuestión es anclarnos donde estamos y seguir caminando, aunque vengan los vientos y los azotes, no se muevan del lugar donde están, donde Dios los tiene en acuerdo con su palabra. Dios se va a manifestar y siempre, siempre, siempre les va a dar la victoria en lo que ustedes están requiriendo. Algunas cosas más temprano, algunas cosas vendrán más tarde. Yo aún me falta sabiduría al respecto para entender por qué son así, pero así han sucedido en nuestras vidas. Hay cosas que al instante se manifiestan, hay cosas que desde 2012 hasta esta semana pasada se manifestó, y seguimos caminando en ella, ¿verdad? Hasta ver su completa manifestación de eso. Dios no falla, los que fallamos somos nosotros, pero ya no más en ustedes. En una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual, fíjense cómo había invernado en la isla. ¿Por qué invernó en la isla? Por cuestiones de las tormentas que había en esas regiones, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Ahí están. Entonces no están añadidos ahí nada más porque se le ocurrió a Pablo añadirlos ahí. No, están ahí para representar y dar un entendimiento a todos aquellos santos de luz que buscan la luz, hermanos. Si están nada más ahí para recibir información, la información se va a quedar ahí en Castor y Pollux. De Grecia, gemelos. Bueno, ya tengo esa información. Esa es información. La que ustedes recibieron ahorita es revelación acerca de la provisión que Dios estaba supliendo a Pablo por haberse atrevido a creer que iba a ir a predicar allá. Y ese es un ejemplo muy pequeño de todas las cosas que Dios hizo a través de Pablo, de todas las manifestaciones que Dios hizo en él. Miren, sin exagerarles, no, este sí lo busco, pero no recuerdo si está en primera o segunda a Timoteo, pero quiero que en primera. Dice Pablo a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego dice todo lo que le sucedió a él: persecuciones, padecimientos. Pablo está diciendo,
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, todo lo que le pasó, lo apedrearon, lo mataron, todo lo que le sucedió a Pablo, lo resucitaron, ¿verdad? Y de todas me ha librado el Señor. O sea, no quedó una sola, hermanos. No pueden decir es que el aguijón de Pablo lo cachó ahí, que no es cierto eso. Dios le dio la solución. Bástate mi gracia, Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sométete a mi gracia, y mi gracia es suficiente para quitarte ese aguijón, ese mensajero de Satanás que te vino a molestar. No es que se haya muerto de todo lo libró el Señor. Aquí lo dice, hermano. De todas. De ahí dice, costeando, llegando a Siracusa, estuvimos ahí 3 días, ya venía hacia Roma, hacia la manifestación de lo que había recibido. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otra después soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. O sea, iban llegando al puerto, a Roma, y obviamente, hermanos, los que estaban esperando a Pablo, lo estaban esperando en una embarcación de esclavos. Y cuando llegó Pablo en una nave alejandrina, con las mejores ropas y todo, pues yo me imagino que lo vieron pasar, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le picó? Eso tienen que decir ustedes. No se avergüencen de la bendición que va a venir sobre sus vidas, y no escondan la bendición que Dios va a traer sobre ustedes. No le escondan diciendo, ay, es que pobre, es que son tan humildes, o es que no me lo merezco yo. Pues no, ya sabemos, hermanos, que no nos merecemos absolutamente nada, pero a Jesús le costó. Y si a Jesús le costó, yo lo cargo, y lo cargo. No hay una palabra, el otro día se le dije a Rodrigo, pero orgullosamente en el lado bueno, porque el orgullo no es bueno, pero yo lo cargo bendecidamente con mi mente, con mi erguido total, y diciendo, a Jesús le costó, y esta es la bendición que yo tengo por causa de Él. Soy bendecido. ¿Necesitas algo? Vamos a suplir por la provisión de Dios, hermanos, viene de aquí a Dios y luego a la persona. O sea, yo voy y consulto a Dios, digo, Señor, esta provisión de esta persona, ¿quieres que yo la supla? Si Dios me dice sí, entonces hago la acción juntamente con la instrucción a esa persona. Pero nunca es de persona a persona, hermano. Nunca es, hermano, me dijo Dios que me dieras tu carro. A mí no me ha dicho nada, ¿verdad? O manden ustedes esta semilla y Dios los va a bendecir y les va a dar por 5 años bendición. O manda este post, share it, y vas a recibir milagros en estos 5 días que siguen. No, por favor, déjense de esos tipos de juegos que el enemigo lo único que está tratando es de hacer a Dios a un lado para que no vean la manifestación del poder de su palabra en Cristo Jesús. No crean eso. Créanle a Dios por su palabra. Él nunca falla en eso. Así que llegó al puerto, vamos al 16, y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto, al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió que, ¿cómo? ¿No era también dentro de los presos? ¿Están viendo la bendición de Dios? De cómo en medio de una situación de estorbos de Satanás continuos, Pablo siguió firme y la bendición de Dios siguió viniendo sobre él. Entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir, además de que llegó en una nave alejandrina con toda provisión. Ahora se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ok, está bien, pero aparte de todos los demás.
Ok, vamos a ver en dónde. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales y les explicaba y los adoctrinaba, y muchos lo tiraban por loco, otros le creían, pero Pablo estuvo predicando, hermanos, además de ir a predicar al emperador, al César, estuvo predicando en Roma. Ya, ahí nos va a decir cuánto. Dale más para abajo, ¿no? Más, dale los siguientes versículos, los cuales oponiéndose los judíos, más todavía. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas acerca, o sea, nosotros vinimos a oírte a ti. Muchos de esos, a ver, ahí está bueno. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta en la tarde, no 1 hora y media o 2 aquí con ustedes, desde la mañana hasta en la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y ahí esas posadas, hermanos, eran el lugar que está descrito en la historia, donde Pablo se quedó por 2 años. Era el lugar como un suburbio sumamente separado en la ciudad, pero separado por la opulencia que había en ellos. Esa era la casa de donde Pablo estaba rentando con el dinero que le habían provisto, separado de todos los demás. Estaba en una casa, hermanos, donde tenía toda provisión y donde podía compartir la palabra de Dios en todo sentido, a toda hora, y por 2 años. ¿Ok? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviese de acuerdo entre sí a retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio, habla de la incredulidad del pueblo de Israel. De oído oiréis y no entenderéis. Dale más. Eso lo pueden leer ustedes. Más. Sabed pues que a los gentiles les es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Aquí estamos nosotros, a causa de eso. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. A esa me refiero, hermanos. Hagan su investigación, se van a quedar asombrados del lugar que la historia describe como este. Y ahora lo podemos entender por la forma en la que Dios fue trayendo a Pablo de vuelta, o cómo lo manifestó en Roma, ¿verdad? De un lugar de total nada, de devastación, de estorbo, lo llevó hasta el lugar más alto por causa de creerle en él. ¿Se acuerdan del primer Adán? Tenía toda la provisión. No tuvo que trabajar para recibir provisión. Dios le proveyó en el jardín todas las cosas. Ahora el segundo Adán nos está trayendo de vuelta a eso, hermanos. Recíbanlo y quítense toda religión del medio. Predicando 2 años en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es lo que nosotros tenemos ahorita aquí en esta nación. Amén. Gracias a la elección que se dio, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Somos libres. Libres para predicar. Y lo único que nos falta es poder manifestar el poder de Dios que está actuando en nosotros, en Cristo Jesús. La gloria es para Él, pero el vehículo son ustedes. No esperen que ellos hagan lo que a ustedes les corresponde. No va a ser así. Amén. Vamos a terminar.